Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Leo otra vez. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, que el Señor nos bendiga. Ahí está la palabra del Señor. Pero antes de entrar en este tema, que ya di el título, yo quiero más o menos contextualizar, esta situación que vemos aquí en 2 Corintios capítulo 2, ¿ya? Específicamente entre el versículo 5 y el 11, entre el versículo 5 y el 11. El contexto en el cual está este versículo de 2 Corintios 2, ¿ya? Verso 11, que acabamos de leer, tiene que ver específicamente con un proceso disciplinario que la iglesia que estaba en Corinto estaba llevando a cabo en uno de sus miembros. Era un proceso disciplinario por un pecado no menor, era un pecado grave, la verdad. Se cree que esta disciplina que la iglesia de Corinto está aplicando sobre uno de sus miembros tiene que ver con el caso de inmoralidad de 1 Corintios capítulo 5, donde un hombre tenía relaciones con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Por eso se da cuenta que no es un pecado menor, es un pecado gravísimo. Entonces, la disciplina y la reprensión que la iglesia hace a este hombre, la verdad que fue bastante dura. Este hombre que cometió este pecado de incesto, porque no sé si podríamos aplicarlo como incesto, no es incesto, es fornicación, como dice literalmente el apóstol Pablo, un caso de fornicación, ¿ya? Este caso de fornicación causó que la iglesia disciplinara de tal manera a este hombre que quedó enajenado de la hermandad. Quedó separado de la congregación. En otras palabras, la congregación no lo tomaba en cuenta. Venía a los cultos, venía a la iglesia, pero el hombre ni se le saludaba. Entonces, la verdad que la disciplina de la iglesia primitiva era realmente fuerte en los casos que merecía ser fuerte. Y este es uno de esos casos difíciles, ¿ya? Entonces el hombre quedó enajenado de la hermandad, venía a los cultos y quedaba aislado. Lo cual produjo su efecto en el ofensor. ¿Cuál fue ese efecto? Fue una tristeza profunda y un quebranto que lo llevó, por supuesto, al arrepentimiento, porque vemos después que el apóstol Pablo pide a la iglesia que lo perdone, ¿ya? Entonces, obviamente, sacando conclusiones lógicas de todo lo que nos dice la Escritura, este hombre lo más seguro es que se arrepintió. Eso es la verdad bíblica. Gloria al Señor. Entonces, cuando esta disciplina produce ese efecto de tristeza profunda y de quebranto en este varón, Pablo llama a la iglesia en Corinto a perdonar al ofensor y a incorporarlo de nuevo a la hermandad en una manifestación pública de dicha confirmación, ¿ya? Eso es el contexto de este versículo 11 de este capítulo 2 de 2 a los Corintios, ¿ya? Entonces Pablo llama a la iglesia a perdonarlo y a restituirlo a la comunión y a la hermandad. Y él es ahí, después que dice todo esto, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando el apóstol Pablo escribe para que Satanás no gane ventaja, la traducción más específica, más certera,
debería ser para que Satanás no se aproveche, para que Satanás no abuse, para que Satanás no nos estafe. Entonces, porque nuestro enemigo, Satanás, es muy astuto, estimados hermanos, pero sumamente hábil y astuto. Y él aprovechará cualquier situación para hacernos caer en sus trampas. Si nosotros nos vamos ahí al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 28, desde el verso 12 en adelante, que es una profecía en contra del rey de Tiro, Dios nos revela algunas características de este enemigo de las almas, de nuestro enemigo acérrimo por lo demás. El Señor dice ahí en Ezequiel 28, dice que este enemigo de las almas, el diablo, Satanás, fue creado como querubín. Ahí hay una característica. Lo otro que dice que este querubín, ya que ahora es el enemigo de los hijos de Dios, es el enemigo del reino, este querubín era el sello de la perfección. Y también dice que era acabado de hermosura. Pero fíjese que dice algo muy interesante, y es aquí donde quiero hacer un énfasis. Dice que era lleno de sabiduría, fue creado lleno de sabiduría. Esa sabiduría, la cual estuvo en Satanás, fue sabiduría que Dios le dio. De ninguna otra manera la sabiduría puede venir ni al hombre ni a los ángeles, sino porque Dios es el que la da. Pero fíjese que el mismo texto de Ezequiel 28 dice más abajo que por causa de la maldad que entró en el corazón de este querubín, esa sabiduría se corrompió. Ezequiel 28, 17. En otras palabras, esa sabiduría se depravó. Y esa sabiduría depravada, corrompida, la usa Satanás y sus demonios para corromper y destruir, estimados hermanos, al ser humano. Al ser humano en general. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero mayormente usará esa sabiduría para destruir a los creyentes, al pueblo del Señor. Si nosotros leemos las Escrituras, tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento, nosotros vemos el actuar de Satanás directa o indirectamente. Y ese actuar maligno, ¿sabe?, continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vemos cómo el enemigo, cómo el diablo incita a hombres de Dios, incita a estos personajes que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Satanás engaña a Eva, ¿cierto? Vemos cómo Satanás de alguna manera incitó a Moisés, de tal manera que Moisés no obedeció al mandato de Dios de hablarle a la peña, sino que la golpeó. Detrás de esos actos de pecado que nosotros vemos en los hombres y las mujeres de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, está la incitación al mal de Satanás. Entonces, por eso lo vemos actuar directa o indirectamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Satanás incita al rey David al adulterio con Betsabé. Vemos cómo Satanás incita a David a censar al pueblo, lo cual después obviamente se transforma en un pecado delante del Señor. Vemos el obrar de este enemigo de las almas en distintos hombres de Dios a lo largo de las Escrituras. Vemos a Satanás oponerse a la obra del Señor.
Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Satanás trata de oponerse vigorosamente una vez que se inicia el ministerio de Cristo, con el cual obviamente no puede, pero siempre lo vemos colocando tropiezo, traba, situaciones complejas a sus discípulos. Luego vemos el obrar del maligno tratando de impedir la obra de la iglesia en los hechos y así continuamente. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ese es el trabajo del enemigo. Tratar de estorbar, tratar de dañar, tratar de corromper, tratar de destruir, tratar de matar. Todo lo malo que nosotros podamos conocer, todo lo malo que nosotros podamos ver, todo lo malo, hermano, tiene su origen en este personaje, en Satanás, en el diablo, que el Señor lo reprenda. Él, como dijo el Señor Jesucristo, Él es un homicida. Él es un homicida. Él es el padre de mentira. Entonces, todo lo malo que podamos ver, que podamos conocer, ¿ya? Todo su origen, todo el origen de la maldad está en Él. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Mi alma te alaba. El enemigo, estimados hermanos, el diablo siempre está acechándonos. Efesios 6:11 dice eso, que él siempre está acechándonos. Es decir, está produciendo un engaño o un artificio constantemente para dañarnos. ¿Y sabía usted que él es experto en eso? El enemigo, estimados hermanos, es un estratega. Él sabe cómo llevar a cabo, cómo producir, cómo planificar, ¿verdad? Todas estas acechanzas, estos artificios, todas estas cosas raras que él, ¿verdad?, hace para poder dañar a las personas. Él sabe cómo manejar, él usa estrategia para poder atacarnos, para poder atacar a la iglesia. Aparte de su sabiduría corrompida, Satanás ha tenido miles de años para perfeccionar sus técnicas del error en contra de los hombres. Sepa usted que él ha recopilado una información muy detallada de lo que es la naturaleza humana caída. Él conoce muy bien ese asunto de la naturaleza caída que hay en nosotros. Él nos ha estudiado muy bien, conoce nuestros puntos fuertes, pero también conoce todas nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestros temores, etcétera, etcétera. Y Él usará toda esa información, toda para atacarnos. Ojalá para que no nos volvamos a levantar, para que seamos destruidos y no nos volvamos a levantar. Él tiene un archivo impresionante de todo lo que somos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Job, Satanás conocía quién era a la perfección, sabía quién era Job, sabía cuáles eran sus fortalezas, sabía cuáles eran sus debilidades. Tenía un legajo, tenía un archivo así de grueso, hermano, yo creo, para decírselo de alguna manera, de todo lo que era Job. Porque el enemigo, como buen estratega, nos estudia primero. Cuando Satanás ataca a Job, Satanás no llega y lo ataca, sino que previamente él ya lo había estudiado. Ya sabía cómo era su vida, ya sabía cómo actuaba en el diario vivir. Él ya sabía cómo era la relación de Job con el Señor. Él conocía todos esos detalles. También sabía de cuáles eran los temores más profundos de Job. Y uno de ellos, claramente, era que sus hijos pecaran contra Jehová y murieran en sus pecados.
Y usó toda esa información para atacar a Job en el momento en que Dios se lo permitió. Eso lo podemos encontrar en el libro de Job. El diablo anda como león rugiente. Él busca y busca y busca la oportunidad para aprovechar y para devorar, estimados hermanos. El enemigo usará todas las armas que él tenga a su disposición para poder dañarnos, para poder atacarnos. Pero sabe, como dice el apóstol Pablo, nosotros, la iglesia de Cristo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y por qué no ignoramos sus maquinaciones? Porque nosotros tenemos una fuente de información confiable, una fuente de información que es segura, que nos declara, que nos revela cómo actúa el enemigo. Y esa fuente de información, ¿sabe cuál es? Es la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, que es la palabra profética más segura, ¿verdad? En la cual hacemos bien en estar confiados como antorcha que ilumina en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. La palabra del Señor es, como dice el Salmo 119, es lámpara a nuestros pies, es antorcha y es lámpara, ilumina nuestro caminar. A medida que avanzamos tenemos esa luz de la palabra que nos ilumina, para que si en el camino se presenta algún tropiezo, no tropecemos ni caigamos. Gloria al Señor para siempre. Recuerde que el enemigo fue creado originalmente con sabiduría. Dios le dio sabiduría. Esa sabiduría se corrompió. Pero también el Señor nos da su sabiduría a nosotros, su pueblo, para que también seamos sabios, seamos inteligentes y actuemos de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da, para no caer en las artimañas, en los artificios, en las mentiras, en los engaños del maligno. Gloria al Señor, porque Él siempre buscará y buscará la oportunidad de aprovecharse de nosotros, como dice el apóstol Pablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿A cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios Él ha hecho caer? Tremendos hombres, tremendas mujeres de Dios, con un futuro prominente en Cristo, con una unción tremenda, hermano. Evangelistas, ¿verdad?, que fueron usados con gran poder. Hay uno que estuve leyendo hace un tiempo atrás, no me recuerdo el nombre específicamente, era un dominicano, que le pusieron por sobrenombre el amigo de Jesús. Este varón, no me recuerdo si es Luis Narváez, no me recuerdo el nombre, la verdad, pero leí su testimonio. Este varón fue un varón muy usado por el Señor en campañas evangelísticas tremendas, hermano. Sanidades pero maravillosas, liberaciones tremendas, milagros creativos, gloria al Señor. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que no tenía que hacer un mayor esfuerzo para sanar a las personas, paralíticos que se levantaban, milagros creativos, distintas cosas maravillosas que Dios hacía por él. Pero este varón fue engañado, cayó en las artimañas del enemigo y fue destruido. Su final fue encerrado en una discoteca e incendiada la discoteca en Nueva York por la mafia. Fue a vender su vehículo al dueño de una discoteca. Él no fue a la discoteca a bailar, fue a vender su vehículo. El dueño lo citó en la discoteca. El dueño de la discoteca tenía problemas con la mafia. Justo esta persona estaba ahí, cerraron la disco, se incendiaron la discoteca y murió en el baño. Qué tremendo es cómo el enemigo, hermano,
siempre trata de dañar a las personas, sobre todo a los siervos de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios como Jimmy Swaggart, verdad? Que también conocimos su caso. Entonces, el enemigo siempre anda buscando una oportunidad, siempre anda buscando una oportunidad. Y sobre todo en este tiempo, estimados hermanos, que es donde el actuar demoníaco está cada vez más fuerte en este mundo. Yo le comentaba a los hermanos ayer en la iglesia, les decía que todo este mover satánico, ¿verdad?, está apuntando a una sola cosa. Y eso es a la aparición del anticristo, de la bestia, del inicuo. Este movimiento demoníaco que hay en los aires, esta maldad que va creciendo, ¿verdad?, día a día, que se está manifestando, es porque pronto será el apogeo de la maldad en este mundo. Si usted se pone a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 25, ahí en el mensaje, en la parábola de las 10 vírgenes, hay una palabra, o una frase, mejor digamos, una frase ahí en Mateo 25, que es muy decidora de los tiempos en los cuales la iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada. Y esa frase es a la medianoche, y a la medianoche se oyó un clamor. Entonces, ¿por qué digo que es muy decidora? Porque la palabra medianoche tiene que ver con el momento más oscuro de la noche, con el momento donde hay más tinieblas. Espiritualmente hablando, entonces, la iglesia va a ser arrebatada en el momento donde las tinieblas en este mundo, donde la maldad espiritual será más fuerte, será más fuerte. La iglesia va a salir justo en el momento, va a salir de la tierra, justo en el momento en que la maldad, ¿verdad?, va a llegar a su mayor apogeo. Gloria al Señor. La medianoche para los brujos es muy importante. Es ahí, es en la parte más oscura de la noche, ¿ya?, donde los brujos se mueven con mayor libertad, donde los brujos pueden hacer sus magias, sus hechicerías, sus invocaciones, donde pueden proferir sus maldiciones contra las personas y sobre todo contra la iglesia, contra nosotros. Es el momento preciso para hacer todo este tipo de cosas, de magias, de maldad. Eso es la medianoche. Por eso nosotros estamos viendo intensificado este tema de la violencia en nuestro país, sobre todo. El tema de los asesinatos, los secuestros, hasta descuartizaciones, usted sabe. Y esto va a ir cada vez de mal en peor. ¿Por qué? Porque se acerca la medianoche. La maldad va a ir aumentando. De tal manera que será mucho peor durante el periodo de la gran tribulación. Por eso vemos tanto ataque espiritual contra la iglesia de Cristo. Yo conozco a varios pastores, ¿ya?, conozco a varios siervos de Dios con los cuales tengo a veces alguna conversación y todos comentan lo mismo. Experimentan una opresión, están experimentando una opresión espiritual, el enemigo se ha levantado en sus congregaciones de manera terrible, está enfermando a los miembros de las congregaciones el diablo. Un pastor me decía hace un tiempo: hermano, tengo tantos enfermos de cáncer aquí en mi congregación. Entonces, todo esto es un actuar del maligno. El diablo está detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, donde el enemigo va a tratar de dañar lo más posible a la iglesia. Va a tratar de mantener a la iglesia diezmada, sometida, para que la iglesia no se levante, ¿ya?, a través de enfermedades, a través de problemas, a través de distintas situaciones. Siempre va a buscar la oportunidad para tratar de derribarlo a usted, de derribarme a mí,
de que tropecemos, de que caigamos y que no nos levantemos nunca más, ojalá por él. ¿Cuántas personas, hermanos, están allá afuera en el mundo hoy? ¿Cuántas personas pasan por la puerta de nuestra iglesia, alcoholizadas, drogadas? Y estando en la puerta nos citan la palabra del Señor, nos citan el texto tanto, en el libro tanto, el capítulo tanto, la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor dice esto otro. Son personas que están alcoholizadas, que están en situación de calle, que están drogadas y conocen la palabra del Señor. Para conocerla, ¿dónde estuvieron? ¿Alguna vez? En la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Por qué están allá afuera? Porque tropezaron, porque el enemigo puso lazo, porque hubo un descuido, porque no pusieron atención, quizás a la palabra del Señor, o quizás fueron desobedientes, fueron rebeldes, no lo sé. Hay distintos factores, hay distintas causas, hay distintas causas, estimados hermanos, pero están allá afuera. Y la verdad es que no se pueden levantar. Muchos de ellos dicen, cuando esté bien voy a venir a la iglesia, pero siguen en su círculo vicioso y caen una y otra vez en el alcohol, una y otra vez en la droga. Muchos de ellos mueren a veces en esa situación, mueren en sus pecados. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está tratando de destruir al ser humano, principalmente a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos un estorbo para él. La iglesia de Cristo es un estorbo para Satanás. Lo dije hace un tiempo atrás, la iglesia y su impresionante fuerza de choque. La iglesia detiene de alguna manera, limita de alguna manera el obrar satánico en este mundo. La iglesia como sal detiene en alguna manera, retarda en alguna manera el proceso de corrupción de las personas en este mundo y del mundo en general también. Entonces, como es un estorbo, tratará siempre de poner una traba, un problema, un conflicto, una enfermedad para tratar de destruirnos, para tratar de dañarnos. Tenemos tantas personas hoy día enfermas en nuestras congregaciones. El diablo tomará ventaja de su descuido. Por cualquier motivo se descuidó de la oración. Dejó de leer la Escritura. ¿Qué pasa cuando uno se descuida de la comunión a través de la oración con Dios? Se comienza a debilitar. La Biblia dice que el Señor dijo que debíamos orar y velar para no entrar en tentación, para no caer en tentación. La mejor arma contra la tentación siempre es la oración. Entonces, cuando las personas comienzan a descuidarse en su comunión con el Señor, comienzan a aflorar esas pasiones, esos deseos de nuestro viejo hombre, de la vieja mujer, de la vieja naturaleza. Comienza a energizarse. Si ciertamente, hermanos, nosotros estamos muertos a nuestra carne, ¿cierto? Cuando comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a energizar esa vieja naturaleza. Esos deseos antiguos se comienzan a energizar y a tomar fuerza otra vez. Y por alejarnos de Dios nos comienzan a gustar las cosas que habíamos dejado atrás. Y nos empezamos a debilitar poco a poco en lo espiritual. El cerco espiritual, la protección espiritual que Dios tiene, que por cierto es triple para cada creyente. ¿Por qué digo triple? Porque la protección de Dios, de acuerdo a lo que dice Job capítulo 1, ¿verdad? A lo que declara Satanás ahí en esa conversación con Dios, Satanás dice que Dios tiene cercado a Job, a su casa, o sea, a su familia y a todo lo que tiene. Entonces, el cerco espiritual del Hijo de Dios es triple, es personal, familiar y material. Entonces, cuando uno se comienza a alejar del Señor, estimados hermanos, ese cerco se comienza a debilitar. Y cuando se debilita ese cerco, es ahí cuando Satanás toma ventaja y entra para atacarnos en distintas áreas de nuestra vida. Y sepa usted que cuando
Satanás tiene la oportunidad de entrar, de aprovecharse, él nunca le va a dar un solo golpe, él le va a dar muchos golpes. Le dará uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, tal como lo hizo con Job. Vemos nosotros ahí que Job perdió todo y se dice, los estudiosos dicen que todos los acontecimientos que pasaron entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job fueron más o menos en una hora, donde se murieron sus pastores, sus animales, sus hijos, todo lo que le sucedió a Job en una hora. Job recibió un golpe tras otro, porque el enemigo, como buen estratega, sabe que los golpes consecutivos paralizan al oponente y no se puede parar ya más si cae. Gloria al Señor. Y viene el enemigo y trae la enfermedad, y trae problemas económicos, y trae divisiones familiares. Comienza a trabajar en los hijos para que caigan en la droga, para que caigan en el alcohol. Se empiezan a producir los conflictos matrimoniales. El enemigo termina muchas veces destruyendo todo: el matrimonio, la familia, tu salud, tu fuente laboral, y termina destruyendo, si es posible para él, tu relación con Dios. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos la palabra del Señor que nos guía. Tenemos esa lámpara que alumbra nuestro caminar, con la cual podemos ver qué hay en nuestro camino a medida que vamos caminando. Tenemos esta palabra que nos ayuda a guiar nuestra vida con sabiduría, a guiar mi vida personal con sabiduría, a guiar mi vida matrimonial con sabiduría, a guiar mi vida como padre con sabiduría, a guiar mi vida como trabajador con sabiduría, a guiar mi vida como miembro de una iglesia con sabiduría. Gloria al Señor. Con sabiduría para no, ¿verdad?, ser engañados por estas estratagemas, por estos artificios del enemigo, que lo único que quieren, que usted y que yo seamos destruidos y no nos levantemos nunca más. Que quiere que Dios no cumpla sus propósitos en nosotros. Porque Él sabe que nosotros en Cristo, que usted en Cristo, tiene un gran potencial. Ese potencial solo se halla en Jesús. Y Él no quiere que nosotros desarrollemos ese potencial. ¿Cuántos casos, estimados hermanos, nos ha tocado atender en este lugar? Yo le voy a comentar algunos, a lo mejor, quizá más de alguien no lo va a entender, pero el Evangelio, este Evangelio que nosotros predicamos, este Evangelio que nosotros vivimos, es un Evangelio de poder, estimados hermanos. Este Evangelio es dinamita, es dunamis, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, nos ha tocado atender a tantas personas que han llegado aquí a la iglesia para ser ungidas, para orar por ellos por distintos casos. Hemos visto cómo el enemigo actúa afectando a las personas de tantas maneras, hermano. Lo que más, podríamos decir, los ataques más reiterativos, que sobre todo se están llevando a cabo por parte del enemigo hacia las personas hoy día, en la actualidad, es la depresión. La depresión está afectando a millones y millones de personas en el mundo. Y hoy día principalmente está afectando a los jóvenes, a la juventud. Si bien la depresión no discrimina edad entre ancianos o niños incluso, y ataca a todos por igual,
pero está afectando a muchos jóvenes. De tal manera que muchos jóvenes se están suicidando hoy. Hemos visto casos de depresión hasta dentro de las iglesias. En Brasil, un pastor con depresión se suicida y deja una carta. Hemos visto casos de depresión en nuestra iglesia y en otros lugares. Entonces, esos son ataques del enemigo para poder destruir también a las personas. ¿Cuántos de esos casos de depresión han sido liberados, hermano, por misericordia en este lugar? Me tocó un caso hace años atrás de una persona que llegó aquí a la iglesia y me contó su caso muy terrible, hermano, muy impactante su caso. Yo le pregunté, le dije, ¿por qué usted viene aquí? Era una mujer, ¿por qué usted viene aquí? Necesito que me ayuden, dijo ella. ¿Qué le pasa a usted? Y me contó su caso. Ella me dice, yo he sido violada todas las noches desde que tenía cierta edad por un demonio. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando ese caso llegó a mí, la verdad que eso me impresionó, me impactó, hermano. Hemos visto casos de parálisis de sueño, cómo el enemigo también está afectando la vida de las personas a través de parálisis de sueño. Personas que están conscientes en su espíritu, pero que no pueden despertar, no pueden reaccionar. También el Señor ha sanado a personas con parálisis de sueño. Ha reprendido al diablo. El enemigo, hermano, está tratando de usar todas sus armas, todas sus capacidades para poder destruir a las personas. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios como una espada aguda de dos filos para poder contraatacar ante todas estas artimañas diabólicas. El Señor Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para libertar, y no importa lo que el diablo haya hecho en tu vida, Jesucristo tiene el poder no solo para sanarte o para liberarte, tiene el poder para salvar tu alma del infierno. Esa es la gran realidad. Gloria al Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos una armadura, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 en adelante. Dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Ese casco de la salvación protege nuestra mente. La seguridad de nuestra salvación nos da confianza. Por lo tanto, cuando el enemigo quiere venir a perturbar nuestros pensamientos, no podrá, porque nuestra vida está confiada en la salvación que Dios nos ha provisto a través de Cristo. La Biblia dice que tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. Gloria al Señor. La coraza de justicia cubre nuestro corazón, cubre nuestra alma. La justicia de Cristo ha provisto para nosotros la salvación de nuestra alma. No podemos dudar nosotros de eso. La Biblia dice que también tenemos que ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. La Biblia dice que tenemos un arma defensiva y un arma ofensiva. El arma defensiva, el escudo de nuestra fe y confianza en el Señor, y el arma ofensiva, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. Y también dice ahí Efesios 6 que tenemos que orar en todo tiempo. Por lo tanto, estimados hermanos, tenemos las capacidades de Dios para enfrentar toda esta situación que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles. Toda esta maldad, toda esta violencia, toda esta situación que se ha vuelto tan inestable, la seguridad de nuestro país, es un obrar, detrás de eso hay un obrar espiritual maligno. Gloria al Señor.
El actuar de la brujería hoy día está pero totalmente desatado. Por otro lado, nosotros vemos, por ejemplo, hoy día en nuestro país tenemos hechicerías y magias importadas ya, con todo este proceso de las migraciones. Las personas que han llegado a nuestro país, muchos de ellos por trabajo, buscando un mejor vivir, ¿cierto? Otros quizás no, vienen con sus malas costumbres y con su daño a tierras ajenas. Pero bueno, el punto es que estas personas, ¿verdad?, que vienen de otras naciones con otras costumbres, traen también esas costumbres para poder ejercerlas en nuestro país, entre ellas sus religiones, sus costumbres religiosas, y muchas de ellas ya con brujerías, con satanismo, con ocultismo, con santería. Y hoy día estamos experimentando el ocultismo, la santería en nuestro país, esa santería que se practica mayormente en Brasil, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela. Hoy día también se está practicando aquí. En México hoy día también se está practicando aquí. La Santa Muerte, que el Señor la reprenda, que se adora en México, hoy día se está practicando aquí. El vudú, que es una hechicería haitiana de procedencia africana, también se está practicando aquí. Estamos teniendo una lucha tremenda, hermano, contra el enemigo. Por eso estamos viendo iglesias que se están debilitando en lo espiritual. ¿Pero por qué se están debilitando? Porque la iglesia de Cristo se ha ido alejando, ¿verdad?, de las costumbres y los principios bíblicos que tenía la iglesia primitiva. La iglesia actual se ha ido debilitando porque ha ido dejando, ¿verdad?, esas cosas fundamentales que tenía la primera iglesia, que nació allá en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés. Por ejemplo, la oración. Si nosotros leemos Hechos del capítulo 1 en adelante, hay varios textos que nos dicen que la primera iglesia era una iglesia que realmente oraba, hermano. Oraba, pero de una manera impresionante. Siempre estaban unánimes en oración, unánimes alabando a Dios, unánimes compartiendo la comida, ¿verdad? Estaban siempre unánimes buscando la presencia de Dios. Era una iglesia poderosa, era una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que no le dejaba cabida al diablo. El diablo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba, pero la iglesia de Cristo usaba estas armas poderosas, armas espirituales poderosas en Dios, a diestra y a siniestra para destruir fortalezas del enemigo. Las usaba. Entonces la iglesia era poderosa. Ayunaban, gloria al Señor. Alababan a Dios de todo corazón. Todas esas son armas espirituales, son capacidades espirituales de Dios para nosotros, para poder hacer retroceder al enemigo. Pero la iglesia actual está débil, estimados hermanos. Las congregaciones están débiles. ¿Y saben qué se nota? Cuando se predica el mensaje. Las congregaciones ya están, quizás no todas, pero están apáticas a la palabra del Señor. Ya no reaccionan a la palabra del Señor. Es porque se están debilitando. El enemigo ha ido ganando ventaja. El enemigo se ha estado aprovechando. El enemigo ha usado las artimañas del error para engañar a muchos. ¿Cuánto orábamos antes? ¿Cuánto orabas antes? ¿Cuánto ayunábamos antes? ¿Cuánto leíamos la palabra de Dios antes? ¿Se recuerda eso? Sí, constantemente, todos los días teníamos hambre y sed por la palabra del Señor. Teníamos una necesidad de buscar al Señor profundamente todos los días en oración. Y cuando lo hacíamos, estábamos fuertes. Nos sentíamos capacitados por Dios, llenos de su Espíritu Santo. Pero eso la iglesia lo ha ido dejando y se ha ido debilitando. Y han ganado terreno, ¿verdad?, el enemigo de las almas. Los brujos han ido afectando de tal manera a las congregaciones. El enemigo ha ido dañando de tal manera a las congregaciones que muchos pueblos, muchas iglesias se han cerrado en muchas partes. Iglesias que a lo mejor antes fueron prósperas, hoy día están cerradas. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Dios nos ha dado armas poderosas, nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno,
nos ha dado la palabra del Señor, gloria al Señor, nos ha dado la alabanza. Sepa usted que la alabanza que usted le tributa al Señor es un instrumento poderoso de liberación. Recuerde el pasaje de Pablo y Silas encarcelados. Ellos, dice la palabra, estaban orando y cantando. Y cuando comenzaron, después que oraron, cuando comenzaron a cantar, dice que se produjo un terremoto de tal manera que las puertas de la cárcel se abrieron. Los cepos, las cadenas, todos cayeron al suelo. Tenemos armas poderosas en Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo para reprender al enemigo. Tenemos una tremenda capacidad en Cristo. Tenemos un tremendo potencial en Cristo. Tenemos una tremenda bendición en Cristo. Cristo conquistó todas esas cosas para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La Biblia dice que Jehová pelea a nuestro lado como poderoso gigante. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él va con nosotros. La Biblia dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestra derecha, mas a nosotros no llegarán. La Biblia dice que no debemos temer del terror nocturno. La Biblia dice que no debemos temer de saeta que vuele en el día, que ande volando en el día, de esos dardos satánicos. No, porque tenemos el escudo de nuestra fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. Pero lo que tenemos que hacer es levantarnos, es comenzar a retomar la costumbre de la iglesia primitiva, esa costumbre de orar, esa disciplina de oración, esa disciplina de búsqueda, esa disciplina de ayuno que mantenía la iglesia primitiva poderosa, que ha hecho que muchos siervos de Dios sean poderosos en su ministerio para la gloria de Cristo. Estamos en un tiempo complejo. La iglesia de esta época, de esta dispensación, de este último tiempo, es una iglesia que se ha entibiado. Pero debemos despertar, debemos comenzar a buscar la presencia de Dios, debemos comenzar a tomar esas armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Cristo vive. Tenemos tremenda bendición en Cristo. Tenemos tremenda bendición en Cristo. Necesitamos que ese poder vuelva a impregnar los corazones de la iglesia. Necesitamos que el fuego del Espíritu encienda nuestros corazones otra vez. Necesitamos que el fuego de Dios encienda el altar de nuestro corazón otra vez. Necesitamos sentir ese fuego que sentían los dos caminantes a Emaús cuando Cristo le hablaba de su palabra. Necesitamos sentir ese fuego en el corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios en nuestros templos. Necesitamos volver a avivarnos. Necesitamos volver a prendernos en el fuego del Espíritu. Necesitamos que Dios descienda con poder y con gloria y que nos llene de su Espíritu, que bautice en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos eso en este tiempo. Muchos están debilitados, están enfermos, sienten una debilidad pero muy extrema en sus cuerpos, de tal manera que no se pueden ni siquiera mover en los hogares. La mamá no puede desenvolverse en su casa, el papá no se puede desenvolver bien. Dolencias terribles, hermano, que está pasando en nuestra iglesia. El enemigo está ganando campo, está ganando terreno. No le dejemos que haga eso. Reprendámonos, tomemos la autoridad de Cristo. Digámosle: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mi casa, vete de mi vida, vete de mi familia. Suelta a mi hijo, suelta a mi esposo, suelta a mi esposa,
Suelta mis finanzas, suelta mi economía, te reprendo en el nombre de Jesús. Tengo poder y autoridad sobre ti en el nombre de Cristo. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Necesitamos ser como un Isaías. Necesitamos levantarnos en medio de esta generación maligna. Necesitamos levantarnos como proclamadores de la palabra, como instrumentos en las manos del Señor. Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso necesitamos hoy. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por su vida, para que Dios le fortalezca, para que Dios le sane si tiene que sanarle, para que Dios lo liberte si tiene que hacerlo. Quiero orar por su vida. Así que permítame hacerlo en esta hora. Ore usted ahí conmigo, estimado hermano, estimada hermana. Dios le bendiga a usted que ha escuchado esta palabra breve, ¿verdad? Pero es algo que es necesario decir. Me trae al recuerdo el Espíritu Santo algo. Antes de orar lo voy a decir. El Espíritu Santo hace algunos meses atrás me mostró un sueño. El Espíritu de Dios vino a mi vida y me mostró un sueño. Este sueño era cómo el enemigo está obrando, está influenciando a los niños en la actualidad. Y el Señor me mostraba que detrás de esta influencia que hay a través del Internet, específicamente a través de YouTube, a través de los dibujos animados, a través de las series, a través de los videojuegos, a través de estas cosas infantiles que parecen inocentes, pero que no lo son. El Señor me mostraba que detrás de todo eso había un demonio de alto rango, un demonio con una jerarquía grande, que era el que trabajaba a través de todas estas programaciones, dibujos animados, series, videojuegos, ya para tratar de influir en las mentes de los niños y de los más jóvenes. Entonces, yo veía a muchos niños sentados en una banca, como una especie de escuela, y podía ver a 3 hombres, 2 mujeres y un varón, haciendo la labor como una especie de maestro, de profesor. Pero estos hombres, estas mujeres, estaban vestidos con atuendo de hechicero, de brujo, con capas, con túnicas y con símbolos, estrellas y un gorro, ¿verdad? Pero yo podía ver que ellos eran brujos, ellos eran hechiceros. Y sentaban a los jóvenes y con papeles enseñaban y los adoctrinaban, metían toda esa enseñanza diabólica en sus mentes. Yo veía niños de 3, de 4 años, veía niños de 8 años, veía adolescentes de 12 años, de 14 años. Y ellos estaban muy atentos a esta situación. Y la verdad que el Espíritu Santo me daba a entender ese sueño y me decía que todos esos programas, o la gran mayoría que están contaminados, por cierto, la gran mayoría de esos programas que parecen inocentes, parece que son para niños, esos juegos de video y todas esas cosas que usted puede ver, estaban consagrados a Satanás. Por lo tanto, en esos programas, en esas cosas infantiles, colocaban mensajes subliminales, ¿ya? Y metían encubiertamente enseñanzas para corromper a los niños, Y detrás de eso había un demonio de alto rango. Entonces, eso me mostraba el Espíritu Santo del Señor. Y la verdad que eso está pasando hoy día, estimados hermanos. Los niños están siendo los grandes afectados de estas artimañas, de estos planes satánicos malignos, donde el enemigo quiere destruirlos a ellos.
Porque Él sabe que si afecta a los niños ahora que son niños, la sociedad del futuro va a ser una sociedad corrompida, una sociedad depravada. Él sabe que si afecta aún a los niños de nuestras iglesias, por eso papás tienen que tener cuidado, pues no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso papás cristianos, papás evangélicos, ustedes que tienen a sus hijos y que les permiten tomar un celular, un tablet a temprana edad y no tiene supervisión y no pueden ustedes ver, no pueden discernir lo que ellos están viendo, ya sus hijos pueden estar siendo influenciados por el maligno. Y el problema es que si el enemigo afecta a nuestros hijos de las congregaciones, la iglesia del futuro, piense usted qué estado espiritual tendrá. Entonces, debemos, hermano, nosotros poner ojo a eso, ¿ya? Así que yo le quería contar eso porque me acordé de ese sueño que Dios me mostró hace mucho tiempo. Fue muy detallado, fue muy largo, pero yo les conté lo más específico. Así que cuidemos nuestros hijos, cerrémosles todas las puertas al enemigo a través de la oración, reprenda al diablo, unja su casa, únjala con aceite, unja a sus hijos mientras ellos estén durmiendo, porque el enemigo también se le aparece a ellos en sueños para influenciarlos, para ir trabajando en su carácter y en su personalidad. Fíjese que una vez mi hija estaba jugando y estaba hablando solita. Y mi esposa le preguntó, ¿y con quién estás hablando? Con mi amiguito, dijo ella. Entonces, y le dijo, ¿y cómo se llama tu amiguito? Mame, le dijo mi hija. Entonces mi esposa me contó e inmediatamente sabemos que esos amigos imaginarios son demonios. Son demonios que se aparecen en forma de niños a los hijos, a los niños, y son amigables aparentemente, pero esos demonios que aparecen en forma de niños, ¿sabe qué le enseñan a los niños? Les enseñan a ser rebeldes, les enseñan a golpear a los demás, a golpear a sus padres, les enseñan a decir groserías, les enseñan a hacer cosas depravadas. Eso hacen los demonios, eso hacen esos amigos imaginarios, que no son amigos imaginarios, son demonios. Usted repréndalos en el nombre de Jesús, unja a sus hijos con aceite, consagre a sus hijos, átelos a Cristo, ¿verdad? Unja sus camas, unja su casa, reprenda al diablo, échelo, no le permita estar en su casa, porque así está trabajando el enemigo, en los sueños a través de las visiones para con los niños y también para con los adultos. Si las luchas espirituales no solamente se dan en el área a veces económica, en el área de la división familiar, en el área del problema con el matrimonio o en el área de la salud, también la lucha espiritual se lleva a cabo en los sueños. ¿Sabía usted, estimado hermano, que el enemigo también ataca en los sueños? Cuando una persona se sueña que tiene peleas, ¿verdad? Lo atacan en el sueño, eso es un ataque espiritual. Lo que pasa es que usted lo está experimentando en el sueño de la noche. Muchas personas después que viven eso en la noche se levantan muy debilitadas al otro día. Y así se van debilitando y debilitando y debilitando y van dejando de orar y el enemigo les va ganando ventaja. No dejemos que el enemigo tome ventaja de ninguna situación. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Bueno, Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Dios bendiga a mi hermano Benjamín Donoso. Dios les bendiga a mi hermano Luis y a nuestros pastores y a la hermana Javiera. Amén. Mi hermano Esteban Ramírez, Dios le bendiga. Saludos, mi hermano querido, dice él. Dios le bendiga grandemente y le use poderosamente en esta noche. Maranata. Gloria al Señor. Mi hermana Francisca, Dios le bendiga. Amén, mi hermana Francisca, igualmente a usted y a su familia, a mi hermano Sebastián, a sus hijos. Mi hermano Javier Cárdenas, Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Luis, bendiciones, mi hermano Javier, está en el trabajo él, Dios le bendiga. ¿Quién más? A ver, sigamos leyendo. Gloria al Señor. Esperemos un poquito. Tenemos a mi hermana Catalina, hermano Luis, mi tía dice si pueden orar por estas personas, por favor. Clara González está grave en la UCI. Bruno Silva tiene 4 años y le dio una crisis de asma y está grave en la UCI.
Oiga, sí, tremendo. Bendiciones también mi hermana Francesca. Dios le bendiga a usted y a su familia. Dios le guarde. Eso es lo otro, las crisis de pánico, estimados hermanos. ¿Cuántas personas sufriendo crisis de pánico en este tiempo? Las crisis de pánico no son cuestiones patológicas del cuerpo, o sea, las crisis de pánico claramente son demonios, estimados hermanos. La Biblia identifica en el Antiguo Testamento a un demonio de pavor, específicamente ahí en el libro de Samuel, donde Saúl era atormentado por un espíritu, dice ahí, de parte de Jehová. Venía un espíritu malo de parte de Jehová. La traducción en el hebreo ahí es un espíritu de pavor. ¿Ya? En otras palabras, es una crisis de pánico lo que le pasaba al rey Saúl, que lo atormentaba, lo desesperaba. Estas crisis de pánico se traducen en falta de aire, la gente siente que no puede respirar, se desespera, lo único que quiere salir es corriendo. Esas son lo que pasa, el temor, la aflicción, la desesperación. Eso es lo que produce la crisis de pánico. Está también ahí nombrado en los Salmos terror nocturno. Ahí está el otro. Espíritu de pavor, en primero, segunda de Samuel creo. Espíritu de pavor en los Salmos, terror nocturno. También está en el Nuevo Testamento, espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el temor esclaviza, estimados hermanos, el temor paraliza, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Está también ahí, dice, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio, espíritu de cobardía, ahí está. Y es lo que está pasando hoy día, mucha depresión, mucho crisis de pánico. Y está afectando a nuestros hermanos, a los creyentes en las iglesias. Así que, hermano, ore, reprenda esos demonios de crisis de pánico, cite la Escritura. Siempre cuando vengan esas crisis de pánico, cítele la Escritura, dígale, el perfecto amor echa fuera el temor. Escrito está, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque en el temor no hay, en el amor no hay temor. Amén. En el amor de Dios no hay temor. Todo aquel que tiene el amor de Dios en su corazón no teme, porque ha sido perfeccionado por el amor de Dios. Entonces, cítele la Escritura. Siempre que unja, siempre que ore por sus hijos, por su casa, por su familia, cite la Escritura. Gloria al Señor. ¿Hay algún hermano, alguna hermana que desea hacer manifiesta alguna petición? Gloria al Señor. Si no, vamos a orar. Así que Dios les bendiga, estimados hermanos. Dios les bendiga, Dios les ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de estar en tu casa de oración, de salir al aire con este programa, Señor, a la luz de la Biblia. Señor, un tema un poquito más relajado, un tema un poquito más sencillo. Señor, cosas que también es necesario que sepamos, Señor amado. Tenemos las armas en ti, tenemos esas armas poderosas, esas armas de justicia a nuestra derecha y a nuestra izquierda, poderosas en Dios para destruir fortalezas, para no permitir que el enemigo venga y socave, Señor, nuestra confianza, para que no venga el enemigo y dañe nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa. Señor, yo te pido, Dios mío, que capacites con poder a tu pueblo, a tu iglesia. Capacítalos con autoridad, capacítalos con unción, capacítalos, Señor amado, para que en tu nombre puedan echar fuera esos demonios, puedan echar fuera, oh Dios mío, toda enfermedad, puedan echar fuera toda crisis de pánico, puedan echar fuera toda maldición. Mira cómo los demonios a través de los brujos nos están maldiciendo constantemente, pero no tememos porque ninguna maldición llega a nosotros. Oh Dios mío, nosotros estamos protegidos, estamos guardados. Si en algún momento alguien se ha descuidado y se ha debilitado esa protección, Dios mío, que pueda reaccionar, Señor amado.
levantarse otra vez, Señor, como hombre, como mujer de Dios en oración, en búsqueda, que pueda, Dios mío, ofrecer resistencia al enemigo, reprender al maligno, Señor eterno. Gracias, Dios mío. Oramos por Clara González, que está grave, Señor, en la UCI. Tú sabes su situación. Dios mío, oramos por ella. Oramos, Señor, y te pedimos que le perdones sus pecados. También podemos interceder por otras personas para que tú perdones sus pecados. Recuerdo, Señor, aquella escena del hombre que fue introducido a la casa ahí en Capernaum donde estabas, por el tejado, donde se hizo una abertura en el tejado y sus amigos lo bajaron, Señor, delante de ti, Señor. Entonces tu palabra dice que tú viste la fe de aquellos hombres que trajeron a su amigo, que trajeron al paralítico, y le dijiste al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, entonces tú, a través de nuestra fe, Señor, podemos también nosotros a través de nuestra fe interceder, y tú a través de nuestra fe, Señor, si oramos, tú puedes perdonar los pecados, Señor, de esta persona. Si ha llegado su momento, no lo sabemos, pero si tú quieres sanarla, tú lo puedes hacer. No hay nada imposible para ti. Señor, declaramos tu palabra: por tu llaga y has sido sanada. Señor, esa misericordia te pedimos, Señor, pero te decimos que tú hagas tu voluntad, Señor amado, porque tú conoces, Señor, el futuro de cada uno de nosotros. Si has de sanarla, la vas a sanar, Señor, pero tú harás lo que mejor te parece en este caso, Dios mío. Oramos por este niño también de 4 años que tiene una crisis de asma, también está grave en la UCI. Señor, restaura esos pulmones, desinflama las vías respiratorias. Yo sé cuán difícil es, Señor, pasar por esos momentos complejos de no poder respirar. Oh, Dios mío, Señor amado, tú sabes ese proceso que me tocó pasar hace muchos años atrás. Oro por ese niño, desinflama esas vías respiratorias, regenera esos bronquios, Señor, y reciba sanidad, Señor, junto, Señor, a esta persona, Clara González. Por tus llagas son sanados, y así también cada una de las personas que está en sintonía. Si hay alguien que padece crisis de pánico, reprendo todo espíritu de temor en el nombre de Jesús y lo echo fuera, sea atado, echado fuera y lanzado a lo profundo del abismo. Escrito está: espíritu de temor, a ti te digo, el perfecto amor echa fuera el temor. Vete, crisis de pánico, ahora en el nombre de Jesús. Vete, depresión, en el nombre de Jesús. Toda maldición sea rota. Toda maldición, toda enfermedad, toda pobreza en lo material también lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo aplastamiento espiritual lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda debilidad la reprendo en el nombre de Jesús. Escrito está: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Oh, ahora mismo, toda dolencia la reprendo en el nombre de Jesús. Escrito está: Jesús sufrió nuestros dolores. De hecho, fuera ahora dolor. Ahora mismo, toda influencia satánica te reprendo en el nombre de Jesús. De hecho, fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús. Reciban sanidad, reciban liberación. Todo problema al hígado, ahora mismo lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo problema en el páncreas, fuera, te reprendo enfermedad. Toda pancreatitis, te reprendo en el nombre de Jesús. Sal fuera, reciban sanidad los que están ahí oyendo ahora. Reciban sanidad, oh Dios mío. Todo problema al corazón, fuera, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición de brujería lanzada contra los hogares, la reprendo en el nombre de Jesús. Fuera ahora, ahora mismo. Suelta los hogares, suelta los hogares. División familiar, te reprendo en el nombre de Jesús ahora mismo. Drogadicción, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera ahora mismo. Ahora, en el nombre de Jesús, obedece al Señor tu Dios, adorarás y al solo servirás. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Eres vencido, demonio. Eres vencido, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque tenemos poder en Cristo Jesús. Por misericordia tenemos autoridad en Cristo Jesús.
tenemos victoria. Está escrito, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos concluyendo ya. Ya no tenemos ningún saludito más, ningún comentario más. Gloria al Señor. Los hemos leído todos. Así que Dios les bendiga, sea de bendición este programa, esta palabra que hemos traído con amor para usted, ya para que usted se levante y pueda recobrar fuerza en el Señor, y eso es lo que nos falta. Así que bendiciones, nos encontramos en una próxima oportunidad. Maranata, Cristo viene. Amén.